Ministra, a ver, bueno, arranquemos por este tema que no pensaba ser el primero, pero ¿se van a poder realizar las primarias? Desde el punto de vista epidemiológico lo contestaron ustedes. La verdad es que es día a día, semana a semana, así que pensando en esa situación, la verdad que es imposible definir ahora si va a ser posible desde esa mirada. Así que en ese sentido, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. La realidad es que de una semana a la otra hay una tendencia y si eso no se genera alguna medida correctiva, el aumento puede ser muy acelerado y de un día a 15 días haber una diferencia muy, muy grande. Que es muy difícil dar precisiones en un año donde lo que reina es la imprevisibilidad, donde lo que reina es la falta de información de acá a mañana. Pero ¿qué se le puede decir a la gente que está mirando el programa sobre la llegada de vacunas en las próximas semanas? El presidente lo comentó a la sociedad el jueves. El viernes tuvimos una reunión con los 24 ministros y ministras de las jurisdicciones, explicando y poniendo, digamos, en claro cuál es la situación mundial en relación a la producción de las vacunas y a la provisión de las vacunas. Son dos escenarios totalmente distintos. La vacuna nueva que se está produciendo mientras se están desarrollando los ensayos clínicos y mientras se está desarrollando la pandemia y mientras se está implementando la vacunación. Es una situación absolutamente extraordinaria desde todo punto de vista. Esa escalada de producción tiene una complejidad enorme que en este contexto es muy difícil de comprender ante la incertidumbre y la ansiedad de tener las vacunas. El proceso de escalada de producción es no solamente en los países, sino con transferencia de tecnología a otros países que producen la vacuna. Así que esto lo ha explicado el presidente, solamente 15 países han recibido más del 10% de las dosis que adquirieron y el 88% de las dosis están destinadas a 18 países. Así que Argentina esté recibiendo y que nosotros podamos ir momento a momento explicando e informando cuándo llegan las dosis y cuántas dosis llegan. Por ejemplo, ahora ha salido un avión a Rusia y nosotros vamos a saber cuántas dosis han podido embarcar muy cerquita de que cierre la puerta del avión y salga, porque depende de no solamente la cantidad de vacunas, sino si son mono o multidosis y además digamos, se llama packaging, digamos, cómo es el paquete de las vacunas y las cajas térmicas que consigan para ver cuántas entran. Entonces puede haber una variabilidad y si hay algo que aprendimos es que si nosotros decimos que llegan mañana a las 3 de la tarde y llegan pasado mañana, se genera una situación de mucha incertidumbre, angustia e impacta muchísimo en la programación de las provincias. Así que es por eso que claramente, como hicimos siempre, vamos a informar cuando tengamos la certeza para minimizar toda esa situación que se genera. ¿Qué está pasando con AstraZeneca? Que veo en medios de Europa que hoy el país llamó el fiasco de AstraZeneca. Algo que me tendría sin mayor cuidado, más que en términos de conocimiento y información, pero bueno, nosotros estamos esperando los frasquitos que se envasen en México para que nos manden aquí las vacunas. Lo que le pasa a AstraZeneca es lo mismo que le pasó a todos los laboratorios productores de vacuna, los que son, digamos, públicos de los países o los que son privados, y lo que le está pasando a todos los países para recibir las vacunas. Cuando se firmaron los contratos y se presentaron cronogramas, eran cronogramas teóricos, y esa teoría, esa situación en relación a lo que es pasar de la teoría a la práctica, ha surgido infinidad de inconvenientes que se fueron solucionando, pero que alargaron los tiempos. Los inconvenientes de lo que es lograr los insumos y los inconvenientes también de lo que es producir una vacuna y pasar los controles de calidad. Así que y después también, por supuesto, los inconvenientes de exportación, porque los países que producen las vacunas tienen que autorizar la exportación. Así que eso está sucediendo, no es solamente algo epidemiológico o sanitario, es geopolítico y es económico. Así que desde ese punto de vista, Astra está en Europa teniendo demoras. Nosotros estamos en contacto permanente con Astra para ver el cumplimiento del cronograma de nuestro contrato, que es esta producción entre Argentina y México. Y hasta ahora nosotros durante
El mes de abril estaríamos recibiendo dosis, tenemos que ajustar cuántas y cuándo, pero la producción en Argentina va inclusive adelantada, y sí en México con los frasquitos y con... tema de insumos de exportaciones, exactamente, ¿verdad? Exactamente, pero también estamos muy en contacto con México, están haciendo un esfuerzo enorme. Esta mirada justamente estratégica del presidente de México y del presidente de Argentina han hecho que Latinoamérica puedan contar con esta vacuna, porque si hubiéramos dependido de la producción de Europa y de India, estaríamos muy, muy atrasados todavía más. Ahora, hay algo de esto, que es, si es tan difícil que llegue un convoy de vacunas, como evidentemente es, uno lo está viendo, insisto, en los países centrales. ¿Por qué yo sé que es raro, pues, más desde el punto de vista comunicacional, no es su métier no tiene que ver con el Ministerio de Salud, pero me imagino que yo plantearía como el desembarco en Normandía cada vez que llega un avión de Aerolíneas Argentinas con vacunas. No, bueno, llegaron 330.000 vacunas, estamos esperando el próximo vuelo, como si fuera algo del boletín oficial, digamos, que no lee nadie. No hay... Siento que está descalzada la dificultad que representa conseguir vacunas con la sensación que tiene la gente de esa dificultad para conseguir vacunas. Estamos justamente, me parece que el mensaje del presidente fue para poder transmitir claramente esa situación y poder explicar cuál es la situación en el mundo en relación a la producción y al acceso a las vacunas, y es por eso que se están yendo, se está cubriendo la llegada de las vacunas. Ahí la dificultad es por ahí encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Digamos, desde lo que significa mostrar el esfuerzo, mostrar el valor que tiene llegar las vacunas y mostrar también cómo llega al brazo, ¿no es cierto? Cómo después de todo ese proceso detrás del cual hay muchísima gente, porque yo el otro día comentaba también en una charla con periodistas científicos, eso que se ve en la tele, que sale de la bodega del avión una vacuna y se sube a un camión para ir al operador logístico, es de un tiempo récord, porque se está desaduanando una vacuna en el mismo momento. Está llegando al operador logístico, se autoriza el uso y a las 24 horas se está preparando para que en 48 horas estén las jurisdicciones. Entonces, ustedes se acuerdan que han pasado meses de vacunas en la aduana que no se podían sacar. Entonces, esa situación, yo estoy de acuerdo con vos que no se valora lo suficiente, pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando para que eso suceda todo el tiempo y lleguen cada vez más vacunas, sin tampoco por ahí, no sobreactuar, pero por ahí poner mucho en valor como esa situación, para que se entienda la dificultad que tiene la llegada de las vacunas. Ahora quiero abrir la mesa a Pablo Ibáñez y Estefanía Pozo, pero primero una duda que estaba viendo ayer el monitor de vacunación, que me parece extraordinario, digamos, una cuestión ahí vinculada a la transparencia, me parece muy necesaria, pero porque veía que Ciudad de Buenos Aires vacunó un 8% de su población total, que la provincia de Buenos Aires vacunó un 5.5% de su población total. Ahora, cuando uno hace doble clic, cada uno de los distritos está entre el 85 y el 90% de las vacunas que le llegaron aplicadas, es decir, hay un buen ritmo. ¿Por qué entonces, si fue distribución poblacional, un distrito tiene el 8% y el otro el 5.5%? ¿O al comienzo de repente o ahora hubo más entrega a la ciudad por esa demanda de que había más pacientes de riesgo, más personal de salud? La implementación de una campaña de vacunación de este tipo es bien complicada, porque calcular la población objetivo es compleja en función de cada uno de los grupos. No es que se vacuna personas de más de 60, que está el padrón y está el censo. Así que lo que se definió justamente para tener un parámetro objetivo en consenso con las jurisdicciones es distribuir en base de la población INDEC. Pero como claramente eso no refleja 100% la realidad de las jurisdicciones, desde Nación se van a ir ajustando las entregas. La ciudad de Buenos Aires tiene proporcionalmente un número de trabajadores y trabajadoras de salud más grande que el resto del país, igual que los mayores de 60. Así que se fue ajustando esa distribución, y es por eso que la Ciudad de Buenos Aires tiene, en función del INDEC, un número más importante de dosis. Claro. ¿Pablo? Sí, dos consultas. Una tiene que ver con que ahora el vuelo que llegó en los últimos días de Rusia tenía componente 1, el que tengo entendido que también está yendo a buscar componente 1. Hay como una idea de potenciar la idea de la primera dosis, más allá de que la particularidad sea con solo el Sputnik tiene 1 y 2, el resto se puede usar 1 y 2 para explicarlo nada más. Pero hay una idea de
vacunar todo lo posible al menos con una dosis y espaciar el tiempo de la segunda para ganar mayor inmunidad? Eso es lo que está haciendo el Reino Unido, es lo que está haciendo Canadá. El Reino Unido pospuso la segunda dosis hasta septiembre, Canadá 4 meses. La vacuna de AstraZeneca del inicio, el intervalo es entre 4 y 12 semanas. La mayoría de las jurisdicciones ya estaban citando a las provincias más allá digamos, de las 4 semanas, cerca de las 12 semanas, para justamente en las vacunas que tienen la misma composición, primera y segunda dosis, poder diferirlas lo más posible, nunca dar una dosis, pero sí diferir las dosis para poder captar lo antes posible a la mayor cantidad de personas. El Reino Unido, yo el jueves hice una reunión con uno de los ministros que está a cargo de COVID del Reino Unido. Ellos vacunaron 17 millones de personas, solo el 3% recibió las 2 dosis y tuvieron un descenso en la internación y en la mortalidad del 90%. Entonces, teniendo en cuenta eso, y si nosotros además nos pasa, a diferencia del Reino Unido, que estaba en pleno pico, logramos vacunar a la mayor cantidad de personas que tienen más riesgo de morir con una dosis antes que aumenten los casos, realmente podríamos tener impacto. Y con la Sputnik, lo que estamos transmitiendo a la población es que el intervalo mínimo es de 21 días. Si se recibe más tarde, no es problema. Y ahí, aunque tengamos segundo componente, el tema es que para dar el segundo componente se requiere citar personal, traslado. Entonces ahí se pierde igual la oportunidad de dar más primeras dosis o de la Sputnik o de otra vacuna. Entonces es por eso que estamos trabajando en más allá de lo que, digamos, se planificó al principio, como es una situación tan dinámica, analizando esas situaciones. ¿Cuánto preocupa, retomando algo que decía Pablo, la cepa brasileña? Bueno, la verdad es que los virus respiratorios y el coronavirus, el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, mutan habitualmente. Perdón, una cuestión que seguramente esto debe estar saldado hace 7 meses y yo me estoy enterando ahora. ¿Ya está saldado que es respiratorio? ¿No es multi orgánico? Se transmite por vía respiratoria. Sí. La gripe es un virus respiratorio y también puede dar encefalitis, puede dar miocarditis. Así que el tema es la vía de transmisión. El SARS-CoV-2 es un virus que digamos, va a quedarse con nosotros, y todos los virus respiratorios, sobre todo la gripe, pasa lo mismo, mutan en forma permanente y pueden mutar. Lo común es que muten el 20%. Lo que busca el SARS-CoV-2 es justamente evitar todos nuestros mecanismos para no transmitirse, porque necesita del ser humano para replicarse. Entonces, esas mutaciones son para hacer más eficiente la transmisión. Y es lo que pasa, las nuevas variantes, que no son cepas nuevas, porque si fueran cepas sería más problemático, sería como un cambio más grande. Las nuevas variantes son mutaciones que hacen que la mayoría de las veces sean más transmisibles. Y si es más transmisible, es más enfermo, sí puede haber más letalidad también. Entonces, claro que preocupa la del Reino Unido. Sí. Letalidad es los fallecidos sobre los casos confirmados. Ok, lo voy a poner en términos de un neófito. ¿Se muere más gente si se contagia con la cepa? De 100 personas que se contagian con la cepa que ya conocemos, que ya la hemos abrazado y la hemos cobijado como nuestra, versus la brasileña, ¿se muere más gente por la brasileña o no se sabe todavía? La que tiene más estudios es la del Reino Unido, que es más transmisible y tiene un impacto mayor. Sí, lo demás se está viendo y es todo el tiempo muy, muy dinámico en ese sentido. Así que, porque desde ese punto de vista también, en Manaos, por ejemplo, hay que evaluar si no hay otros factores que aumenten la mortalidad. Claro, lógico, por ejemplo, desborda el sistema de salud. Entonces no es tan fácil de contestar todas las preguntas que tanto los periodistas como la población tienen y que son súper lógicas, pero muchas veces la ciencia no tiene las respuestas exactas o tan inmediatas, y en este caso lo que hoy es cierto, mañana por ahí no. Entonces lo que sí claramente preocupa son las nuevas variantes, son más transmisibles, y la preocupación es si en algún momento va a variar de alguna manera que pueda impactar en la eficacia de la vacuna. Entonces, esas son todas lo que desde el punto de vista de la vigilancia de laboratorio se está trabajando para identificar lo antes posible y generar las acciones. Es interesante porque son todas preguntas y nosotros estamos todos ansiosos por respuestas, ¿no? Exacto.